Empezamos hoy la cuarta y última sesión del ciclo Valores y Sociedad que dedicamos al valor de la historia este año, con la conferencia de doña Victoria López Cordón sobre hacer historia, oficio y compromiso. Eso nos dice ya mucho. Voy a decirles muy brevemente dos palabras sobre nuestra conferenciante, que muchos de ustedes aquí ya la conocen. Es titular o fue titular de la Cátedra de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid. Estaba enfrente de mi facultad, que era la Facultad de Derecho. Tiene una larga lista de publicaciones y a mí me gusta especialmente el pensamiento político internacional del federalismo español, por ejemplo, que es una obra muy interesante. Y se ha dedicado especialmente a lo que sería la historia moderna, ¿no? La historia moderna y la historia de las mujeres y de la historia del papel de la mujer en la historia. Hasta el punto de que cuando se jubiló le hicieron un libro homenaje, que no siempre se hacen libros homenajes en nuestra universidad, un poco caínita, sino que el libro se llama, aquí tomo yo nota, Herederos de Clio, mujeres que han impulsado la historia. Pues bien, una mujer que ha impulsado la historia en este homenaje. Le hemos pedido que venga a hablarnos y a clausurar este ciclo con una última reflexión de lo que pensamos o entendemos que debe ser el conocimiento y el papel de la historia. Eso que hablamos tanto todos estos días de la no manipulación de la historia, el historiador construyendo la historia, que no quiere decir que sea objetivo, pero bueno, es su papel. Bueno, Victoria, yo aquí me callo, luego tendremos como siempre el debate y te dejo la palabra. Muchas gracias. Quiero agradecer la invitación que me ha hecho la Fundación San Quirze y, bueno, pues es una satisfacción estar con todos ustedes exponiendo un tema que no es fácil empezar porque he escogido este título. Me dijeron más o menos que era una conferencia sobre, bueno, que era el ciclo sobre el valor de la historia. Y realmente me ha parecido que el título era lo suficientemente críptico un poco como para comenzar mi exposición diciendo en voz alta o haciendo mención en voz alta de la trayectoria historiográfica de mi propia generación de historiadores, en absoluto homogénea, pero que si algo comparte es haber seguido una línea quebrada en la cual la discontinuidad de los objetivos, de las reglas y de los modos de hacer historia y, desde luego, de enseñarla, ha sido la nota predominante. Sobre estas bases trataré de señalar las circunstancias que en relación con esta materia se han ido sucediendo y por qué me parece que este proceso no lineal es consustancial con la propia situación de los estudios históricos en nuestros días. Debo señalar también que hacer historia no es una afición, no es una práctica de diletantes, sino es un oficio, cada vez más difícil de practicar fuera de determinadas estructuras académicas o institucionales. Requiere tiempo, reglas, método, instrumentos y también financiación. Su profesionalización ha sido creciente a lo largo del siglo XX y, si bien en la práctica social todavía quedan algunos resabios de cuando era una actividad, podríamos decir, una afición simplemente. Desde luego que la historia no es monopolio de nadie, ni siquiera de los historiadores, pero la frontera entre una investigación fundada y tantas historias a la carta debería ser firme, porque es una actividad exigente que combina el rigor en la búsqueda y en la selección con el esfuerzo no menos duro de la escritura. No debe ser acomodaticia ni abstracta, porque habla de los hombres y las mujeres en un pasado determinado. Ni puede dar ninguna
una cuestión por cerrada porque se plantea siempre desde el presente. No busca adoctrinar, sino llegar a entender de dónde venimos y el porqué de los cambios, de los avances y los retrocesos individuales y colectivos. No hay un relato histórico único, pero tampoco todo es relativo, dependiendo del historiador, porque a medida que los conocimientos avanzan, se va ensanchando la base de nuestras certezas por unos consensos cada vez mayoritariamente aceptados. Por eso, al titular Hacer historia mi exposición, no pretendo introducirles por complicados vericuetos historiográficos ni filosóficos, sino plantear tres cuestiones concretas. En primer lugar, ¿qué realidades inciden hoy sobre la manera de hacer historia? Después, abordar la relación entre el pasado y el presente. Ejemplarizar las nuevas temáticas con algunos casos concretos y, por último, reflexionar sobre el compromiso de los historiadores, o mejor dicho, su deontología profesional. Es indudable que el quehacer histórico de nuestros días está sujeto a ciertas servidumbres o condiciones, no sé si nuevas, algunas sí, pero sí distintas. La primera es el peso de las corrientes historiográficas que siempre existieron, pero cuya diversificación temática y metodológica en los últimos años ha sido constante, hasta el punto de abrirse un abanico de cuestiones que hace que la estructura clásica de un libro de texto o de un programa de estudios, con su periodización definida y los espacios compartimentados en economía, sociedad, política y cultura, haya saltado por los aires. La economía es, desde luego, hoy política. La cultura abarca un universo amplísimo. La sociedad misma se representa a pequeña escala y lo político se ha desprendido del Estado y la concepción tradicional del poder para penetrar en el cuerpo social a través de las redes clientelales y el parentesco. Nuevos sujetos históricos, individuales y colectivos, atraviesan indemne todas estas divisiones, al tiempo que préstamos tomados de disciplinas afines, la antropología, la sociología, la literatura o el arte, no son solo para incursiones más o menos esporádicas, sino el fundamento de muchos trabajos. Surgen así opciones que son más corrientes historiográficas que disciplinares, que en unos casos anteponen el adjetivo nuevo a títulos de siempre, nueva historia política, nueva historia cultural, reivindicando materias que cayeron en un cierto descrédito, y en otros añaden un calificativo, historia intelectual, historia conceptual, historia de la cotidianidad, historia del género, para definir mejor sus contenidos y metodología. La crisis de las grandes escuelas historiográficas, desde los annals al materialismo dialéctico, que, digamos, estuvieron muy presentes en la gran parte del siglo XX, hoy en día han saltado por los aires. Y a la reflexión del historiador se ha unido la reflexión historiográfica, que ha pasado a formar parte del oficio del historiador. Porque para hoy en día la historia es también historiografía. Todo lo cual, sin duda, es positivo, pero ha ido en detrimento del propio relato histórico, cuyo sentido se ha ido perdiendo al formarse un cuerpo deforme de conocimientos que avanza en muchas direcciones y en el que a veces resulta difícil distinguir lo sustancial de lo accesorio. La segunda realidad que quiero presentarles es consecuencia de la progresiva incorporación a la práctica del quehacer histórico de las nuevas tecnologías. Han cambiado radicalmente nuestra forma de trabajar. Disponemos de instrumentos de información y consulta impensables hace muy poco tiempo. Debido a ello, se ha facilitado el análisis textual, se han multiplicado los aparatos críticos, sin más contrapartida que la consiguiente proliferación de citas y de referencias bibliográficas. Los ordenadores, las bases de datos, los programas específicos han llegado para quedarse y seguir perfeccionándose. A nosotros nos corresponde la precaución, no por ello menos importante,
de no confundir los instrumentos con el objetivo mismo de la investigación. Fruto de esta realidad también es la tercera consecuencia que les expongo, la multiplicación de la producción historiográfica, de manera que cada vez resulta más difícil estar al tanto de lo que se publica, dilucidar lo que hay de novedoso y de lo que es reiteración entre tantos libros, artículos, variedad de seminarios, actas, etcétera, etcétera. Vivimos una verdadera incontinencia publicatoria. La importancia de los currícula configura, además, esto de una manera muy clara, con una apuesta a favor más de la cantidad que de la calidad. La edición de todo tipo de actas, como les decía Trambrien, hasta el punto que las publicaciones avanzan en una verdadera progresión más geométrica que aritmética. No es extraño, por tanto, que autores más reconocidos o no, o noveles, podamos ser tachados de republicanos, es decir, de publicar varias veces con mayor o menor extensión lo que ya habíamos publicado. Esto es una nota común en nuestro tiempo. A esto se añaden las historias noveladas, que no es lo mismo que la novela histórica, un género literario y que cuanto tal puede tomarse las licencias que necesite. Todo esto es opinable, matizable, lo suscribo yo misma. Lo que pretendo es ejemplarizar la vieja metáfora de los árboles y el bosque. A través de las fuentes, los antecedentes, las referencias y los modelos, los historiadores plantamos árboles más o menos frondosos, pero el bosque debe quedar a salvo como elemento corrector a un conocimiento fragmentado. ¿Supone esto la defensa de una historia total con un enfoque holístico, tal y como defendían historiadores tan importantes para la historia española como Brodel o Vilar? No. Al cabo de medio siglo es una utopía la historia global, pero no solo es una pérdida, también es verdad que a veces se perdía el sujeto histórico al generalizar, que a veces se sustituía la filosofía del progreso por un lento evolucionismo y que a veces se obligaba a establecer categorías establecidas que los hechos demostraban que eran forzadas. Sin embargo, con estos correctivos, la lógica del relato cumple una función social importante y eso explica su larga vigencia. Al fin y al cabo, es un intento de reconciliar los distintos tiempos de la historia. Ni la crisis de la historia y su relativismo, que fue una alternativa, ni mucho menos el fin de la historia, que ni siquiera ya Fukuyama defiende, cumplieron esta función. ¿Un panorama desalentador? No. Por un lado, la historia siempre ha estado en crisis, o mejor dicho, en revisión, y al menos desde el siglo XVIII, que fue cuando adquirió visos de cientificidad y desarrollos instrumentales críticos de carácter documental, ha pasado lo mismo. Los árboles, si ustedes quieren, son beneficiosos, pero necesitan integrarse, o mejor dicho, referenciarse a un conjunto más amplio. Situada en la confluencia de dos ejes, uno sincrónico que permite entenderla en su tiempo y en su campo, y otro diacrónico que la inscribe en el pasado de las disciplinas y la proyecta al futuro, requiere la conjugación de todos estos elementos. Permítanme que ponga un ejemplo poco ortodoxo, pero que me parece, o a mí me parece expresivo. No hay que ser modernista, como yo soy, para reconocer y situar a Cervantes en su tiempo, percibir el valor extraordinario de su obra y la capacidad para hacer de lo más particular un despistado hidalgo manchego, un personaje universal. Pero sin merma en absoluto de su mérito, si don Miguel, en vez de nacer en la monarquía española a mediados del XVI y morir a principios del siglo XVII, sociedad abierta, indiscutible potencia mundial, cuyos súbditos no solo guerreaban, que lo hacían mucho, sino circulaban por todas partes y cuya lengua estaba en expansión, hubiera nacido a finales del siglo XIX, probablemente Cervantes, no por un problema de calidad de su escritura, sino de repercusión, no sería Cervantes. Ya sé que es un sofisma porque nadie es nada fuera de su tiempo y de su época, pero en este tiempo y época, y sobre todo en la difusión, influye mucho el contexto en el cual se produce.
En absoluto, este ejemplo que les digo es una rareza española. Lo podríamos aplicar a cualquiera de las culturas que se suceden, que van pasando, que tienen sus momentos de gran proyección y otros de mayor recogimiento. La historia es, ya lo he dicho, una ciencia del presente. Clio es la musa que la representa y, digamos, se representa con una mujer coronada de laurel y con un rollo de papiro en la mano izquierda. Es una de las pocas disciplinas que cuenta con una musa, y nadie más que ella ha compartido la naturaleza y el destino de los hombres. La relación entre ambas la describe un historiador cuya cita les pongo ahí, porque me parece que es significativa de este papel que Clio, historiador, historiadoras, están llevando a cabo. Pero, como historia humana, en tanto que proceso sucesivo y objetivo, la historia es la descripción de ese proceso y la historia, como decía, es lo que se ha hablado y lo que se ha escrito de ese proceso. En este sentido, la primera pregunta que cabe suscitar es si la historia es verdaderamente un conocimiento científico. En la medida en que está sujeto a parámetros espaciotemporales y a un orden epistemológico, desde luego, aunque presenta la peculiaridad de ser un conocimiento indirecto, ya que sus hechos no pueden ser observados, sino inferidos. De ahí que la búsqueda de fuentes y la crítica de las mismas sea su base fundamental y el centro del aprendizaje profesional. Pero de la misma manera que las ciencias empíricas han crecido a partir del ejercicio del sentido común, ahí está Newton y su manzana, la historia lo ha hecho a partir de la tradición. E igual que la ciencia es mucho más que el sentido común organizado, también la historia es mucho más que la tradición vista a través de una actitud crítica. Es indudable, por otra parte, que el historiador no formula leyes como el científico, ni hace predicciones, porque no emergen estas de los acontecimientos que investiga. Solo es competente sobre los acontecimientos humanos y los acontecimientos del pasado. Pero es científica en la medida que hace preguntas, es humanística porque plantea preguntas acerca de cosas hechas y es social porque estudia el pasado de la humanidad con los métodos propios de las ciencias sociales. Sobre todo es racional, ya que ofrece a esas preguntas respuestas racionales. Es decir, se basa en testimonio y tiene voluntad de comunicación, ya que los historiadores no estudian el pasado solo espoleados por la curiosidad, sino que cumplen una función social que no es otra que enseñar a hombres y mujeres lo que son y lo que han hecho, para que comprendan mejor su presente. Describen, pero no solo eso, porque así fuera eso, las tablas, las listas, las relaciones bastarían y evidentemente no nos dicen nada. ¿Cuál es la relación que existe entre la historia y quienes la escriben? Los hechos históricos son accesibles al conocimiento directo, de modo que solo necesiten ser reunidos o presentados, o necesitan una elaboración para entender su sentido. Es una cuestión primordial en nuestro siglo, en nuestro oficio, pero evidentemente hoy en día el punto de vista que podríamos llamar subjetivo, relativista, de vinculación entre objeto y objeto, es el que predomina. Y además, porque si pensamos y miramos alrededor, pocas ciencias gozan de esa independencia total del investigador que a veces se nos exige a los historiadores. Ni los médicos lo tienen, ni siquiera los físicos. Por lo tanto, se trata de una reconstrucción conceptual que supone elegir una vía entre múltiples sistemas y por eso la historia tiene sentido como conocimiento y el discurso histórico es una teoría del presente. Pero el conocimiento no se encuentra en la memoria, sino en la razón, porque no todo conocimiento del pasado es histórico. No lo es cuando pretendemos saber algo de nosotros mismos. Tampoco si queremos deducir de un ser singular unas características generales, ni si actuamos por simple contraposición, enfrentando una época con otra, una cultura o una nación con otras, una persona a su época o a su medio. Porque la memoria es siempre personal, la historia no. Reafirmando todo esto se pueden añadir dos reflexiones. Así
Mientras que con nuestros contemporáneos compartimos lenguaje, pensamiento, circunstancias, la historia necesita una identificación con el pasado. Y esta identificación con el pasado no nos la da la memoria, nos la da la observación. La observación que asume la experiencia del prójimo como objeto y la interpreta de acuerdo con las circunstancias en las cuales cada historiador elabora su obra como el proceso real del desarrollo histórico. Porque es indudable que los historiadores partimos todos de nuestras propias circunstancias y que son estas las que determinan los temas a estudiar, los medios con los que realizar nuestra investigación, los procedimientos analíticos disponibles. De ahí que estas sean siempre referencias necesarias para explicar la naturaleza social de la investigación histórica. Permítanme ustedes también que les ponga un ejemplo que, bueno, pues todos ustedes seguro que lo tienen bien conocido. Y es el caso de Benito Pérez Galdós y los episodios nacionales. Como ustedes saben bien, no fue historiador, sino novelista, autor teatral, periodista, político y todo con gran éxito. Cuando llegó a Madrid, en el año 62, para estudiar Derecho, estudió en una universidad con personajes notables, Fernando de Castro, Castelar, Canalejas, conoció, a Francisco Giner de los Ríos, participó en la vida cultural de su momento, siendo un chico joven, de poco más de 20 años, y en 1865, cuando tenía 22, presenció un acontecimiento que realmente le sorprendió muchísimo, y fue los acontecimientos de la noche de San Daniel, es decir, la represión por las fuerzas militares y la Guardia Civil de una manifestación de estudiantes. Todavía más le marcó la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil, el 22 de junio del año 66, auspiciada por progresistas y demócratas, que terminó nada menos que con 66 personas fusiladas entre soldados, cabos y entre oficiales, cabos y soldados. Los hechos los evocó él después en uno de sus episodios, ya muy tardío, de 1907, la de los tristes destinos. Y decía así: como espectáculo tristísimo, el más trágico y siniestro que he visto en mi vida, mencionaré el paso de los sargentos de artillería llevados al patíbulo en coche de 2 en 2 por la calle de Alcalá Riva para fusilarlos en las tapias de la antigua Plaza de Toros. Después, al año siguiente, Galdós fue redactor de la Exposición Universal de París, volvió a España, dejó los estudios, fue testigo directo de la Revolución del 68 y del derrocamiento de Isabel II y presenció en Madrid la entrada de Serrano y Prim. En 1870 publicó su primera novela histórica, en cierto sentido, La Fontana de Oro, seguido de otra, y en el año 73 comenzó a publicar los episodios nacionales que empezaban con Trafalgar y terminaban, con el retorno de Fernando VII. Bien, supongo que ustedes han leído, muchos de ustedes habrán leído los episodios nacionales, en cualquier caso se los recomiendo, es una pieza literaria e histórica extraordinaria, y también sabrán que Galdós fue un novelista convertido en historiador, no era un historiador, pudo serlo, como lo fueron otros hombres de su generación, lo fue Pi Margall, lo fue Moraita, fueron muchos, y sin embargo él se quedó en novelista. Pero en sus episodios nacionales se puede apreciar muy bien 3 elementos muy significativos. En primer lugar, su responsabilidad, porque Galdós se informó muchísimo, leyó y citó la bibliografía que en su época existía sobre el siglo XIX español, a Vicente Lafuente, a La Fuente, desde luego a mesoneros romanos, todas las historias de la Revolución, todo esto lo consultó. Además, consultó lo que él llama la literatura anecdótica y personal que hoy tanto apreciamos, es decir, memorias, colecciones epistolares, la prensa, incluida la Guía de Forasteros. Y,
al mismo tiempo que hizo todo esto, procuró la libertad de crear sus personajes y presentar la historia a través de unos personajes inventados. Por eso él no quiso ser historiador, porque quiso que el relato lo contaran en primera persona, es autobiográfica la narración, lo que estaba ocurriendo. Pero en estos primeros personajes, podríamos decir así, Galdós aceptó a presentar tres elementos muy significativos. Por un lado, traza una panorámica histórica de la España del siglo XIX. Sus primeros episodios empiezan en Trafalgar, terminan con Fernando VII, y él los escribe desde el año 73 al año 76, de la gloriosa a la Restauración. En segundo lugar, además de esta información, él traslada al escenario de sus episodios las vivencias de un periodo extraordinario en la historia española, las vivencias de sus impresiones de los cuarteles de San Gil y también de la vivencia de la Revolución del 68, que le da esa euforia de la gente en la calle, esa participación y esa, podríamos llamar, protagonismo colectivo que él traslada a la España de comienzos del XIX, la España del final del reinado de Carlos IV, la España de la Guerra de la Independencia, la España de Fernando VI y el trienio. Y sobre este conjunto de cosas, pues traza lo que podríamos llamar su relato histórico. Pero además acierta algo que no acertaron también los historiadores de su época, y es elegir un grupo social como protagonista de lo que él quiere enseñar a los españoles, porque su obra es fundamentalmente didáctica. Y lo que él quiere enseñar a los españoles es que aprendan de lo que ha pasado para no volver a caer en las mismas equivocaciones. Y elige como grupo promotor el que él considera es el motivo del cambio. Él dice: mi protagonista es la clase media, la más olvidada de nuestros novelistas, es el gran modelo, es la fuente inagotable, porque él sabe percibir muy bien cómo esta clase media, esta pequeña burguesía, toma las calles y se convierte en el protagonismo de una nueva etapa histórica, lo que serán las monarquías liberales de la segunda, de la mitad y de mediados del siglo XIX, en España a partir de 1734. Bien, yo creo que el recuerdo de Galdós nos ayuda, de alguna manera, pues a ver estos tres tiempos que debe conjugar, en su caso el novelista, con menos subjetivismo y con personajes no impostados, el historiador, el propio, el aprendido, el visto indirectamente a través de las fuentes. Bien, también querría presentarles, ya en la tercera parte de mi exposición, no sé cómo va la cosa. Bien, no, me parece que bien. Querría presentarles qué son o cuáles son las nuevas miradas, los nuevos sujetos históricos emergentes, en qué medida, sobre todo en relación con la cientificidad de la historia, la relatividad, que algo que desde fuera podría parecer, bueno, pero ahora no se estudian los mismos temas, ¿cómo es posible que cambien tanto las opiniones, la visión de los historiadores? Realmente porque esto es fruto, por un lado, de esta historiografía descentralizada, a la que les hacía alusión al principio de mi intervención, y también a esta ruptura entre los bloques sectoriales que han presidido durante mucho tiempo nuestra concepción de la histórica. Es decir, es verdad que en nuestros días cuestiones consideradas subalternas hasta hace poco han pasado a formar parte, digamos, para siempre ya del saber histórico, y que, digamos, este saber histórico ha dado un nuevo protagonismo a muchos temas que ustedes pueden ver simplemente con asomarse a las librerías. Hoy en día tenemos obras que estudian la infancia, que estudian la educación, que estudian la enfermedad, que estudian a las mujeres, que dan voz a personajes olvidados y también que estudian aspectos alternativos a lo que podríamos llamar la historia oficial. Nos interesa la opinión pública, cómo se transmite, cómo se manipula. Y el conjunto de estas investigaciones, digamos, ha roto, no podía por menos de hacerlo, la unanimidad de los puntos de vista. En otros casos, además, sin romper esta, si quieren, esta idea de la visión general,
la microhistoria, es decir, el descender, la reducción de la escala de observación, ha desvelado aspectos inapreciables en la visión general. Dos ejemplos me van a servir para, digamos, explicitar esto. Uno, que les había traído, voy a ir muy rápido, pero creo que quedará claro, es el interés que en nuestros días tiene la historia de la familia. Una disciplina relativamente nueva que la antropología venía estudiando desde mediados del siglo XIX. La familia, una institución plenamente histórica que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, condicionada por un conjunto de relaciones cambiantes que se producen tanto en el seno de la propia institución como en el contexto jurídico-político que se desarrolla, y que al constituir la primera articulación del orden social entre lo individual y lo colectivo, es un eficaz instrumento para profundizar en el conocimiento de los grupos sociales y en su capacidad de relación, al tiempo que un observatorio privilegiado para abordar las relaciones reales y simbólicas entre hombres y mujeres. Objeto de aportaciones aisladas fue a partir de los años 60, cuando un grupo de demógrafos perfeccionó la vieja técnica de utilizar los registros parroquiales para establecer, digamos, a partir de un individuo, reconstruir su procedencia y establecer pues, las tasas de natalidad, de mortalidad, de nuncialidad, las edades del matrimonio y relacionarlas todas ellas con el conjunto social. Se trataba de una aproximación cuantitativa, lo que nos dicen son porcentajes, son números, que pronto fue complementada por otro tipo de aproximación centrada en el conocimiento de la estructura de los hogares, si eran familias nucleares, si eran familias extensas, etc. Y esto nos reportó una importantísima novedad, sobre todo para los tiempos antiguos, para los tiempos en que yo me muevo, la edad moderna, se tomaba como modelo de familia lo que podríamos llamar los hogares múltiples o la familia extensa. Mientras los datos lo que corroboran es que lo que llamamos la familia nuclear, la familia moderna, consiste en la pareja fundacional y sus hijos, es muchísimo más antigua que lo que nosotros pensábamos. Es decir, en la edad moderna de toda Europa es el modelo predominante, aunque haya también modelos de otro tipo de familia. Incluso también esto nos ha revelado cómo a los mismos problemas hay soluciones bastante parecidas. Por ejemplo, esto son formas de residencia y también se pudo detectar cómo la presencia en las casas de los padres de matrimonios jóvenes era relativamente frecuente, incluso en el caso de modelos de familia familiar, debido a las dificultades de la vivienda. Es decir, lo que indica que los mismos problemas generan las mismas soluciones en cualquier tiempo. Pero más allá de estos aspectos, más allá de la consideración de la familia como una unidad económica en la que todos los miembros contribuían y sin esta contribución no podrían haber subsistido las sociedades antiguas, esta familia estaba regulada no solo por estos lazos más o menos materiales, sino también por toda una serie de lazos de parentesco y por un elemento muy importante que no tarda de aparecer, que es el comienzo de un matrimonio, de una forma de creación de familia nueva que se suele conocer en la historiografía como el modelo de familia burgués o de familia sentimental. Es decir, la comedia del Cid de las niñas de Moratín, estrenada en 1805, muy paliada, muy conservadora, un matrimonio por amor, pero siempre dentro de unas pautas, pero era perfectamente demostrativo de lo que estaba en el tiempo, es decir, de la idea de que el matrimonio consentido por los contrayentes debía pasar a formar parte como un elemento que mejorara y, digamos, resolviera muchos de los problemas de orden familiar. Incluso podríamos decir, esto lo vemos en la práctica, no solo en el teatro, y también la resistencia hacia un tipo de matrimonio, de fundamento de la familia,
en el cual las relaciones entre los padres o entre el matrimonio y las relaciones con los hijos cambian, donde a partir del siglo XVIII la preocupación por la educación de los hijos, una mayor presencia de la figura paterna de lo que había sido en la anterioridad, empieza a ser los elementos fundamentales. Y donde incluso, podríamos llamar, se teoriza de alguna manera y se traslada la idea de la inferioridad femenina a la idea de una complementariedad que no corrige la desigualdad, pero la atenúa, desde luego, en las formas y en la consideración. Es decir, esto nos deja ver esta historicidad y esta idea de que los sentimientos no es que sean distintos, pero los sentimientos toman carta natural, carta institucional en el proceso del tiempo. Realmente, además, podríamos decir así, la familia nos ha permitido ver otras muchas cosas, los estudios. Por ejemplo, la fuerte conflictividad familiar que existió en todas las épocas. Los archivos nos dejan los muchísimos pleitos matrimoniales que ocurrieron y nos dicen también cómo, de alguna manera, esta estructura familiar se resiente en determinados momentos, se recompone y, desde luego, es plenamente histórica y cambiable. El otro modelo, de carácter muy distinto, por el cual voy a pasar muy rápidamente, tiene que ver con el Estado y con la guerra, poco tiene que ver con lo que les acabo de decir. Y lo traigo a colación sobre todo como ejemplo de la necesidad de revisar tesis aparentemente bien establecidas si queremos llegar al fondo de los problemas y también como modelo de la influencia de los debates historiográficos en la evolución del propio conocimiento histórico. Al menos desde el siglo XVII, en que se tecnificó y tuvo lugar la Primera Guerra Europea, la de los 30 años, la relación entre guerra y dinero, el llamado nervio de la guerra, o el ferro et aureo que decía Saavedra y Fajardo, pues los historiadores han venido sosteniendo que sin recursos económicos ni se sostenía la guerra ni se podía ganar. Ahora bien, el problema no era esta ecuación que parecía bastante clara, el problema era cómo movilizar dinero, y movilizar dinero no era una acción militar, era una acción política, y era una acción muy compleja en ese momento. Para movilizar dinero había que, lograr la cooperación de la sociedad y, en concreto, de las élites como intermediarias. Y esto no se lograba, podríamos decir así, sin una idea de legitimidad de lo que se pensaba hacer. Es decir, no valía solo, ni siquiera en las sociedades antiguas, comandar y, coaccionar. Se necesitaba la comprensión de una acción para colaborar. Un ejemplo, dos ejemplos, un ejemplo muy claro les puedo decir. Nos trasladamos a finales del siglo XVI a las últimas Cortes castellanas de Felipe II, las que transcurren entre el año 92 y el año 98, las más largas y las más complicadas. En estas Cortes, donde ya en las anteriores había habido ciertas protestas por las exigencias de dinero del rey, se plantean con toda claridad la cuestión de la legitimidad. ¿Por qué? Bueno, pues venían después de una etapa de sucesivos fracasos, de la Armada Invencible, las alteraciones de Aragón de Antonio Pérez, y realmente después de una peste durísima, la situación castellana era extremadamente mala. Entonces, los diputados en Cortes, que eran privilegiados, pertenecían a las élites de los municipios, tocados por el dinero del rey, es decir, a los procuradores se les prometía premios y eran más dóciles, sin embargo, se muestran en algunos aspectos de lo más díscolos con respecto al rey. Y entre sus peticiones están de que se abandone la guerra en Francia y en Inglaterra, pero no por una mentalidad que podríamos llamar pacifista o tampoco por una visión contraria a una guerra que se presenta siempre como guerra religiosa, sino alegando lo que podríamos decir que los intereses castellanos estaban en peligro. ¿Por qué? Porque la carrera de Indias, la seguridad del Mediterráneo,
se estaba abandonando en favor de unos territorios lejanos, como era Flandes, y en favor de unos conflictos que no eran solo de los castellanos, sino que eran del Papa, de los católicos y de los otros reinos del rey Felipe. Es decir, esto nos deja ver que, de alguna manera, este episodio nos deja ver la debilidad de un monarca tan poderoso, el más poderoso de la época probablemente, que a veces ha pasado como prototipo de tirano, pero incapaz de obtener el dinero que necesita para proseguir su política y que fue contestado. El procurador de Madrid llegó a decir que si los flamencos se querían perder, que era su problema. En absoluto importaba eso a los castellanos. También revelan que las Cortes de Castilla, que siempre se presentan moribundas, no estaban tan moribundas como se pensaba. Y por último nos muestra la estrecha relación entre la legitimidad compartida y una política fiscal dirigida a la guerra. La historia contemporánea nos da muchísimos ejemplos de esto, incluso casi en nuestros días. El otro ejemplo, que voy a pasar muy rápidamente porque si no, no me va a dar tiempo, era ya de época de Carlos III. Y en él tenía otra cariz lo que yo quería presentarles. Es como, quizá como contraste, una etapa de muchos estudios sobre Carlos III, de muchos centenarios, de muchas conmemoraciones, pues surgió una visión crítica en la cual la crítica se centraba sobre todo en la guerra que había tenido lugar, las guerras continuas. 8 de los 30 años del reinado de Carlos III transcurrieron en guerras y en guerras contra Inglaterra. Al margen hubo otras en Marruecos o con Portugal. Y esto había dado lugar a que no había habido reformas porque el dinero se había gastado en la guerra y además a una tesis de una cierta militarización de la sociedad española, que es un estereotipo, que sin embargo los estudios modernos han dejado que no es así. ¿Por qué? En primer lugar, porque los gastos de guerra españoles fueron muy inferiores a los del monarca verdaderamente poderoso de la época en materia de guerra, que era Carlos de Inglaterra, era con quien llevaban la guerra como tal. En segundo lugar, porque, claro, la economía española era absolutamente dependiente del tráfico de las Indias, hasta el punto que Floridablanca, para entrar en guerra contra Inglaterra, esperó a que llegara la Armada de Flandes y solo cuando tuvo el dinero de Flandes lo volvió a hacer. Y por último, porque esto no quiere decir que no hubiera errores o que no pasara algo, pero la solución histórica fue al contrario, no es acomodaticia. Es decir, Inglaterra, que tuvo unos gastos financieros gravísimos y que además tuvo estas guerras durante la Revolución Americana, sin embargo, hizo unas reformas estructurales que Carlos III no se atrevió a hacer en España. ¿Por qué? Porque no quiso poner impuestos al consumo, porque no quiso quitar privilegios y porque mantuvo unas pautas, digamos, muy conservadoras en respecto al déficit, mientras los estados modernos saltaron todas estas barreras. Por lo tanto, no quiere decir que el resultado no fuera, fue una victoria, pero una victoria pírrica en el año 83. Pero lo que sí quiere decir es que las lecturas no fueron como en un momento se hicieron, sino de una manera muy diferente. Bien, por último, yo quería tratarles en estos 7 minutos que me quedan del último aspecto de mi intervención, que era el compromiso y la deontología profesional. Y quería un poco tratarlo porque, bueno, la perspectiva, o si quieren mi perspectiva, pues siempre es una perspectiva subjetiva, pero me parece que no se puede hablar de historiadores ni de historiadoras sin encarar algo que es muy importante. Evidentemente, el historiador es una persona cuyos conocimientos tienen que ir más allá del campo de investigación, eso es indudable, y yo siempre le oí decir a mi maestro, que fue el profesor José María Jover, que no se podía ser historiador sin amar la vida. Y a una cierta altura de la vida debo reconocer que tenía toda la razón. Es decir, el historiador ni es pesimista ni desatiende el contexto en el que está.
sino que es una persona consciente de los límites de su conocimiento y optimista en la medida en que el pasado nunca desaparece. Es increíble, pero siempre aparecen huellas del pasado, por mucho que se esfuercen las generaciones en borrarlas. De manera sucinta me atrevería a decirles que historiar supone conjugar 3 operaciones intelectuales complementarias: una crítica sobre la base documental, otra hermenéutica de exégesis y de explicación y una tercera de exposición racionada y coherente. Por eso, una recopilación documental no es un libro de historia, puede sí constituir una importante fuente. Un ensayo interpretativo o divulgativo hecho solo de lecturas tampoco lo es, aunque puede resultar ameno y a veces sugerente. La historia tiene una cara tozudamente formalista que consiste en autentificar, datar y establecer el grado de credibilidad, y otra creativa que es el esfuerzo de interpretar y analizar los contenidos. Nada es espontáneo, de modo que sin una guía o un método de análisis y sin preguntas no puede haber respuestas. El sentido crítico de quien hace historia es un legado de la Ilustración que le llevó a creer que no todo estaba escrito y que las fuentes no siempre eran creíbles, habría que matizarlas. Por eso la historia es un encuentro entre presente y pasado. Se lesiona por ello la neutralidad exigible a un trabajo científico, se pierde por esa simpatía a la objetividad. La comprensión no es un juicio, ni una inclinación partidista, sino una manifestación de interés y un motor de acción. Es el reconocimiento de que incluso la elección más aséptica es inseparable de la evaluación y que su relatividad estriba en reconocer que los objetivos que nos proponemos o las preguntas que nos hacemos serán reemplazadas por otros que todavía no conocemos y por otras cuestiones que serán nuevas. Como cualquier disciplina que se profesionaliza, tiene unas reglas, unos principios no tan, formalizados como el juramento hipocrático, pero cuyo consenso establece una buena práctica del quehacer histórico, una deontología. Los primeros códigos deontológicos, saben ustedes, no partieron de Hipócrates, a pesar del comentario, sino, desgraciadamente, se pusieron en vigor después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente por los horrores de los comportamientos de algunos médicos. Muchas disciplinas los tienen, pero por lo general descansan más en un consenso que en una normativa concreta. Este es el caso de la historia. Su buena práctica tiene que ver con las 2 caras de su trabajo, la crítica y la hermenéutica. La primera obliga a explicitar las fuentes y a no manipularlas, a reconocer lo que debemos al trabajo de otros y a materializarlo en la bibliografía, en las citas y en la identificación de cualquier reproducción textual. Una buena práctica no es solo una obligación, sino la manera más clara de reconocerse como parte de un colectivo. Claro que cualquier síntesis está hecha sobre una pluralidad de obras impresas y esto es perfectamente válido, pero hay que identificarlas, especificar si se ha cambiado su sentido y por qué. De la misma manera que es una práctica, a mi modo de entender, no moral, el que alguien figure como autor de un libro que no ha escrito o es un delito el plagiar. Respecto a la interpretación, las fronteras son más imprecisas. El historiador no puede dejar de tener opinión ni puede ser indiferente a determinados acontecimientos que le provocan emoción o repulsa. ¿Rompe su cientificidad? No lo creo, pero sí debe velar por transmitirlos lo más objetivamente posible. No es juez, pero su juicio pesa, y eso mismo le debe llevar a evitar los juicios de valor, las descalificaciones o las comparaciones extemporáneas. A mí me impresionó mucho el libro de Hannah Arendt sobre Eichmann en Jerusalén y sobre todo, su subtítulo, un informe sobre la banalidad del mal, publicado en 1963. Como persona y como historiadora, porque el problema no es identificar a los tiranos, a quienes actúen al margen de cualquier regla de humanidad, a los psicópatas, a los fanáticos, ni denunciar los regímenes y las estructuras opresivas del pasado y del presente, sino detectar los muchos Eichmann que se despojan de su humanidad lo suficiente como para dejar de cuestionar éticamente sus acciones. No son los tiempos contemporáneos el objeto de mi campo de investigación. Sin embargo, me han llevado a reflexionar muchas veces
sobre la frialdad ante el destino de los otros, muchas veces presente en la historia, y sobre el fenómeno opuesto, la transferencia de responsabilidades individuales a las generaciones siguientes. Yo creo que en la historia hay cosas admirables y cosas que avergüencian, en todas, pero de la misma manera que no creo en la pureza de sangre, que tanto creían mis protagonistas de los siglos XVI y XVII, tampoco pienso que los hijos son responsables de las culpas de los padres. Y cuántas expulsiones, persecuciones, animadversiones han generado esa especie de socialización de la culpa que a veces también se ha hecho. Muchas cosas, como verán ustedes, desordenadas, opinables, rebatibles, pero sí que me parecen que todas ellas forman parte de mi oficio de historiadora, que, desde luego, no me permite hablar de un pasado de cartón-piedra. Que el tiempo, que fue complejo e incierto, está claro. También que un historiador o una historiadora en mi caso, no es un ángel exterminador. Debe, ya es bastante, presentar los hechos sin edulcorantes. Pero la historia no debe ser nunca un arma arrojadiza, ni es unívoca ni tampoco relativa, y por eso merece respeto. Entre quienes la hacemos hay muchas diferencias ideológicas, metodológicas, interpretativas, personales, pero entre todos vamos formando un sustrato común, con esfuerzo, tiempo y dedicación. La historia no es doctrina, sino conocimiento, y en cuanto tal es comprensión. No se repite y no sé si es maestra de la vida, como decían los antiguos, pero sí creo que si queremos ser verdaderos ciudadanos de un país y de un continente, el conocerla es la mejor lección para aprender a convivir. Nada más. Muchas gracias.